Ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos en este espacio del Facebook Live del Colegio Juan Bernardone de Girardota, un espacio que pretende llevarle conocimiento, entretenimiento, ejercicio, tantas cosas. Ahorita pues saliendo de esta época de la pandemia, pues queriendo dándoles una diferencia, una alternativa para salir de la rutina y estar pues conectados de la mejor manera. Vamos a irle dando la bienvenida también a las personas una cordial bienvenida a las personas que se van conectando con nosotros en este momento y que esperamos pues que sea de mucho agrado esta charla que vamos a tener acá como las que hemos venido teniendo. Le damos la bienvenida al biólogo Agustín Cataño. Lo tenemos acá, tenemos el gusto de compartir acá con nosotros este ratico. Él es una persona muy enamorada también del tema, de los temas naturales por obvias razones, el tema, la conexión con la naturaleza por su vocación misma en el sentido profesional y también ha tenido experiencia laborando en lugares como el Parque Explora, lo que lo hace pues una persona para nosotros muy interesante en el conocimiento. Hoy queremos traer un tema que es bien interesante, lo hemos llamado el cielo cercano y bueno, porque es que muchos interrogantes, de pronto la tecnología nos ha traído mucha información al respecto frente a la dinámica del universo y entonces para eso queremos invitarlo, que quisimos invitar a Agustino hoy, que estuviera con nosotros para que habláramos de eso, como qué está pasando con el universo. Se escucha mucho en redes sociales que el eclipse, que de pronto que el asteroide, que posible impacto, que la influencia de la luna, que la luna roja, que la luna azul, bueno, tantas cositas que tenemos ahí. Entonces Agustín es la persona que nos puede ilustrar un poquito y antojar de este tema. Una bienvenida pues cordial, mi estimado Agustín, aquí a este espacio. Eh, Muy buenas tardes para todos. De entrada y como siempre, dando un saludo muy especial a toda la familia Juan Bernardone, en especial a la rectora Albanelli Cañaveral. Eh, pues aquí estamos para servir y para tratar de entusiasmarlos como uno se ha entusiasmado durante toda la vida de estos temas que si la verdad nos ponemos a observar, todo el desarrollo de civilización viene o está influenciado por el cielo. Entonces, cuando hablamos del cielo cercano, es que cada cosa que hoy tenemos como desarrollo de civilización es un desarrollo que ha sido influenciado directamente por la observación del cielo. Entrando ya más adelante en detalles, veremos cómo el cielo es un tipo de brújula, cómo el cielo ayudó a la creación de filosofía, de ciencia, incluso de religión, etcétera, etcétera. Entonces, primero que todo, un cordial saludo para todos y espero que sea del agrado de todos. Excelente, excelente, claro que sí. Agustín, como nosotros estamos en un espacio educativo, obviamente, en esta comunidad Juan Bernardone, nosotros también dirigimos, cuando invitamos acá a los profesionales, pues también los dirigimos y tratamos de cierta forma, motivar los muchachos, sobre todo de los grados superiores, aunque nos están viendo pues también estudiantes de los diferentes grados, pero con los profesionales que invitamos también antes de abordar el tema, les preguntamos cómo fue ese acercamiento, como para motivar a esos estudiantes que se preguntan, uy, ¿y yo qué estudio? Yo ya estoy que me gradúo y entonces ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿A qué me voy a presentar a la universidad? ¿Cómo fue ese paso antes de que entremos como en el tema, como que te tocó ese asunto de allá en la conciencia y en la vocación sobre
el asunto de ser biólogo y de estar de haber escogido la carrera? ¿Cómo fue ese paso, esa motivación? Santiago, te comento, hombre, y para toda la familia. Fue un tema bastante curioso. A ver, yo soy un hombre de campo, yo nací afortunadamente en una vereda, vereda Portachuela en Girardota, una zona en mi infancia llena de árboles, llena de animales silvestres por todas partes, algunos animales domésticos, cielos oscuros perfectos para ver astronomía. Yo nací en un sitio privilegiado para enamorarme tanto de la biología como de la astronomía. Ya entrado en el colegio, todo niño, yo pensaba ser astronauta, ir al cielo, conocer si la luna era de queso o de qué material era. Y me fui metiendo en el mundo de las ciencias, me fui metiendo en el mundo de averiguar más sobre lo que hay más allá de lo simplemente visible. Y ahí fue cuando el mundo de las ciencias me cautivó. Química, física, la matemática me dio duro, pero me gustó. Y la biología, le voy a contar un caso bien curioso. Yo perdí biología. En octavo, me daban ciencias naturales. Yo perdí biología y me pusieron a repetir. Tema duro, tema difícil. Pero yo creo que ahí fue como el primer inicio, cuando me mostraron la biología, las ciencias naturales en ese momento, ya no con el rigor de estar en la clase, sino un poco más desde el aprendizaje con gusto y en ese momento por necesidad, pero ya le fui tomando el gusto. Yo dije, ve, esto está como bueno. Más adelante empezaron a abrir grupos ecológicos y yo dije, caramba, por aquí va a ser el asunto. Conocí a un biólogo en uno de esos grupos A Jacques que Cousteau. me fue enseñando. No, yo soy viejito, pero No hasta allá. no tanto, hombre, de Santiago. No, un biólogo de área metropolitana, muy teso el hombre, y apoyaba mucho la parte de educación ambiental en Girardota en aquel momento. Y, y tuve la oportunidad de hablar mucho con él, y él me fue encarretando, hablando mucho sobre qué era la biología, qué temas trataban. Y cuando yo vi, no, es que la biología es un paseo de conciencia, un paseo consciente, un paseo no simplemente a ir a un lugar, sino a llevarse las experiencias del lugar con uno. Porque cuando uno va con el conocimiento puntual de qué hay más allá de cada cosa, uno disfruta mucho más del paseo. Entonces, sí, ya fue 11º realmente, donde tuve como ese empujoncito desde el colegio con los grupos ecológicos y desde área metropolitana tuve la oportunidad de conocer, lamentablemente olvidé el nombre, pero fue un biólogo que me inspiró bastante. Me presenté a la Universidad de Antioquia, me presenté con todas las expectativas, pero con todo el temor de todas las personas que nos presentamos a una universidad pública donde el examen es difícil, es duro. Afortunadamente pasé. Y lo curioso fue que en la primera clase el profesor dijo algo así como, bueno, vamos a hacer un repaso de qué es biología. Dio el repaso en 15 minutos y después de los 15 minutos dijo, ahora vamos a aprender qué es biología. Excelente. Y ya empezamos con temas mucho más profundos y ya uno se va carretando mucho más. Qué bien. O sea que, y por ejemplo, para decirle a los muchachos en este momento que nos están viendo, cuando una persona termina biología, ¿en qué se emplea? ¿Qué tiene que hacer? ¿Su perfil profesional? ¿A qué se dedica? Hombre, Santiago, la verdad, un biólogo tiene quizás la mayor posibilidad de perfiles en el momento. La biología es supremamente amplia. Cuando hablamos de estudio de la vida tiene todos los componentes habidos y por haber. Entonces voy a describir algunas de las líneas, pero estas líneas tienen sus matices y tienen sus profundidades. Entonces tenemos, por ejemplo, genética. Cuando se hace una prueba de paternidad, ¿quién hace una prueba de paternidad para saber si el niño pertenece o no, o es hijo de,
o no de X persona. Eso tiene que ver con biología. ¿Y quién hace una prueba de esas? Un biólogo genetista. Una prueba molecular. Ahorita, por ejemplo, lamentablemente con todo esto de la pandemia, hay muchos que están en laboratorio haciendo unas pruebas llamadas PCR, expertos para PCR, un biólogo que se haya especializado en esa línea molecular, es perfecto para trabajar en esto. Para saber si era una bacteria, un virus, si era un hongo o algún otro patógeno el que nos estaba atacando cuando hablamos del el COV-2 o la COVID-19, ¿eso quién lo hace? Alguien experto en virus, que por cierto es un biólogo que se especializó en virus. Por ejemplo, como un patarroyo en este momento, que es como el más memorable y el más... Un patarroyo es una persona especializada en una de las ramas de la biología, que es la microbiología, es decir, la vida desde lo micro, desde lo pequeño. Entonces, patarroyo es un microbiólogo. Hoy en día lo dan como carrera aparte, pero hace parte del mismo cuento. Son bases de biología muy semejantes, todos manejamos como esas bases, y también vamos a encontrar ya quien hace estudios de ecología, ya quien hace estudios, por ejemplo, de diversidad, cuando dicen que Colombia es uno de los países megadiversos y que en Colombia tenemos el 10% de la diversidad mundial, ¿quién hace un estudio de eso? Es un biólogo. Y a partir de dónde salen esas estadísticas y la importancia que trae tener esos números, eso lo hace un biólogo. Hay una línea muy especial que se ha creado que se llama los servicios ecosistémicos, y es conocer qué servicios presta el ambiente por existir tal como está. Es decir, si yo tengo un bosque sin tocarlo, eso cuánto dinero representa para un municipio, cuánto dinero representa para un departamento o para un país. Y esos estudios ecosistémicos, esos servicios ecosistémicos los evalúa un biólogo, obviamente. Hay muchos más conocimientos detrás y acompañando estas carreras, pero en esencia es un biólogo quien está allí dando, digamos, como su aporte desde la biología, para qué sirve un árbol. Cuando hablamos que un árbol hace intercambio gaseoso y que purifica el aire, eso tiene un biólogo detrás, un botánico, haciendo el estudio puntual de esa purificación del aire que llamamos. Mejor dicho, yo creo que aquí hay tela para cortar y yo creo que hay los que son, los que naturalmente se sienten atraídos por los temas del entorno, de los organismos y de todo esto, pues ahí tenemos un buen abrebocas para animarse y presentarse a la universidad y seguir esta carrera. Es muy, muy interesante y de ahí pues se derivan tantas, la química, la física, pues todo esto de la dinámica de la materia. Bueno, ahí tenemos pues como algo. Pero entonces, Agustín, ahí por ejemplo, teniendo ese abrebocas, yo creo que ahí sí nos trasladaríamos, estamos en este momento como en la superficie terrestre, hablando de todos los ecosistemas acuáticos, terrestres, en fin. Y si nos trasladamos ya un poquito al tema que nos convoca hoy, esto del cielo cercano. Entonces yo te preguntaría, o sea que hay un cielo lejano también, sin ponerle ámbito religioso, sino que hablando de firmamento en este caso. No te preocupes, hombre Santiago, nosotros, digamos, desde la ciencia aprendemos no solo a reconocer, sino a respetar las diferentes creencias que pueden existir, todas muy válidas desde el respeto pues, del ser, de la persona, del cada quien, pero no dejamos de tener pues también nuestra mirada en el logos, es decir, en la ciencia propiamente. Cuando yo hablo de logos, hablo de todo lo que hoy conocemos como ciencia, física, química, matemática como lenguaje y matemática como ciencia, biología, geología, astronomía. Hay un dato aquí como curioso, una parte de la palabrita que es bien curiosa,
deberíamos decir astrología, así como decimos biología. Biología, el estudio, el tratado de la vida, y astrología, el estudio y el tratado de los astros. Pero allí entra que hace un poquito más de 2400 años, Ayer, un señor nos quitó la palabrita porque él hacía a la vez estudio de los astros desde la parte científica y para ganarse la vida interpretaba los astros para adivinarle el futuro al mandatario o al rey del momento, al rey emperador del momento. Le decía, ¿qué viene para mí? Entonces el astrólogo en aquel momento miraba al cielo y hacía cálculos y decía, viene de pronto una temporada seca, entonces va a haber hambruna, entonces por haber hambruna puede haber guerras, entonces le decía al rey, no todo este derrotero, sino que le decía, mi rey, usted dentro de un año, 2 años, posiblemente va a tener una guerra. O le decía directamente, va a tener una guerra. Y cuando a los 2 años se le presentaba la guerra, decía, este es adivino. Lo que no le contaba el astrólogo en aquel momento era que esa adivinanza, entre comillas, no era tan adivinanza, sino un estudio lógico de lo que puede pasar, una proyección. Como cuando uno dice, el cielo está nubado, va a llover. Eso es una proyección. Posiblemente uno se equivoque, pero desde la experiencia puede uno, comillas, adivinar, o lo que en este caso es predecir con conocimiento a priori. Entonces, cuando se creó ese mito de que el astrólogo predecía el futuro, se creó una rama independiente de la ciencia, que es lo hemos llamado desde la ciencia una pseudociencia, que es la astrología. Cuando hablamos de la interacción de los astros con nuestro comportamiento, no es un tema científico realmente, es un tema más allá de lo metafísico, desde lo pseudocientífico, y teníamos que, en el mundo de la ciencia, tener un nombre para aquel estudio del cielo. El cielo desde la parte científica, desde la parte racional, desde la parte medible, calculable, y quedó entonces las leyes de los astros, que es la astronomía. Las normas o las leyes que siguen los astros es la astronomía. ¿Por qué le digo que las leyes de los astros? Es muy curioso. Nosotros como seres vivos, nosotros rompemos la dinámica de lo rutinario. Nosotros eventualmente somos felices, entonces hacemos unas actividades, o estamos tristes y hacemos otras. Los astros, rigurosamente, hasta cierta medida, siguen siempre el mismo proceso. Es decir, cuando usted habla de una estrella como el Sol, por cierto, aquí estoy dando datos, el Sol es una estrella. Cuando dice, ay, yo no veo las estrellas porque está de día, momento, está viendo la estrella más cercana a nuestro planeta. La estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol. Que por Entonces, cierto, perdóname Agustín, que por cierto, ¿cuánto es que se demora el rayo del Sol en llegar a la superficie terrestre? ¿Tenés ese dato de pronto, aproximado? El dato aproximado son 8 minutos y medio más o menos. Es decir, vamos a hacer ciencia ficción, que también hace parte de la astronomía. Vamos a hacer ciencia ficción y vamos a, imaginariamente, con una máquina súper especial, vamos a borrar el Sol de donde está. Nosotros sentimos la desaparición del Sol, perdemos la luz del Sol, perdemos todo lo que el Sol brinda a la Tierra 8 minutos después, 8 minutos y medio después. Empezamos a ver que el Sol va desapareciendo hasta que, estoy hablando desde la imaginación, esto obviamente no va a ocurrir, pero en el caso hipotético, o en el caso hipotético de que una civilización extraterrestre, pueden existir, no digo que existan, puede que existan, una civilización extraterrestre dispare un cohete a explotar la estrella, estalla el Sol, los extraterrestres que están cerquita vieron que la estrella explotó y nosotros 8 minutos y medio después vemos que la estrella explota. O sea, cuando nosotros vemos que ya la estrella explotó, es porque 8 minutos antes la estrella había explotado. Y esto nos va remontando cada vez más lejos. Cuando hablamos del cielo cercano, hablamos del cielo influenciado por el Sol. Lo vamos a marcar como la zona
que, que engloba el Sol. El Sol es una estrella gaseosa como las estrellas, un tipo de gas especial, plasmática, que esa estrella tiene una, digamos, una corona, que es hasta donde vemos los límites más visibles, perdón ahí la redundancia, los límites más apreciables del Sol, tiene una corona. Pero después de esa corona sigue habiendo Sol. Nosotros estamos metidos dentro del Sol. Tanto estamos metidos dentro del Sol que la Tierra es un cuerpo que gira alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque es que la influencia de ese Sol, de esa estrella, sigue estando presente en la Tierra y sigue estando presente en Marte, en Júpiter, en Saturno, y así hasta más allá de Neptuno, Plutón y los demás cuerpos que existen más allá transneptunianos, después de Plutón, etcétera. Es decir, cuando hablamos del Sol, es un cuerpo que tiene una influencia, ojo a lo que voy a decir, a un año luz de distancia. Año luz de distancia. Ahí para los que nos siguen la transmisión, que saquen la calculadora para que vayan multiplicando 365 días, sería el cálculo, ¿cierto, Agustín? 365 Sí, días por 360.000 es la velocidad. No, lo hemos redondeado por efectos de practicidad en 300.000 kilómetros, ojo, 300.000 kilómetros por segundo. O sea que un año luz es lo que un rayo de sol recorre. Un rayo de la luz, recorre en un año. Y eso es una distancia. Cuando uno habla de distancias, habla de milímetros, centímetros, metros, kilómetros. Y cuando ya el número es tan grande, ya uno decir son no sé cuántos trillones de kilómetros, ya es un cálculo difícil para la mente. Entonces es más fácil asignarle otra unidad, otro tipo de unidad que se va a llamar un año luz. Por eso digo, año luz distancia. No estoy hablando de tiempo, porque no es una medida de tiempo, sino de distancia. De distancia. Una medida de longitud. Entonces, es una longitud, exacto. Entonces, cuando hablo de año luz, es una distancia, y esa distancia es la distancia desde el núcleo del Sol hasta la última zona donde el Sol tiene influencia. Y esa burbuja es la que llamamos la estrella. Cuando uno ve una estrella desde la Tierra, ese punto brillante que uno ve en el cielo, ese punto brillante que uno ve en el cielo, tiene la estrella en sí, que es la que genera la luz, más los demás cuerpos que pueda tener. Planetas, lunas, cometas, asteroides, planetoides, meteoroides, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es una lista interminable de cuerpos, bien extensa, la verdad, y todo esto está girando en torno al Sol, en una dinámica bastante particular. Entonces suena bastante paradójico, estimado Agustín, ese asunto, como hemos denominado esta charla, que se pone cada vez más interesante, este tema del cielo cercano, porque es que pues es una distancia, pues son distancias y son longitudes, como lo has dicho, bastante considerables, que no se recorre, se requeriría pues una tecnología muy avanzada como para decir que en términos de minutos vamos a estar en uno de estos cuerpos celestes. Entonces, pues resulta paradójico ese asunto de cielo cercano y estas distancias tan tremendas que tenemos ahí pues en consideración en este momento. Le voy dando un pequeño dato ahí del asunto. Nosotros hemos creado unos cuerpos artificiales a partir de la inteligencia, que son satélites o naves que viajan al espacio. Por ejemplo, creamos unas naves llamadas las Voyager. Esas naves fueron enviadas por allá para los 70, finales de los 70, principios de los 80, y van a toda.
van a toda y cada vez van más rápido. Y por ciertas interacciones con cuerpos como planeta, en fin, las van acelerando, van tomando, esto ya es un poco más extenso para explicar, Como una catapulta, pero como vamos un a quedar en resorte. que sí, cada vez van tomando cierta velocidad mayor y aún siguen estando dentro de la influencia del Sol. Es decir, no han salido del sistema solar. Para que Muy, hagan la cuenta. 80, 90, 2000, 2010, 2020, estamos hablando de 40, 50 años y que todavía están ahí. ya y todavía están dentro, es decir, las velocidades alcanzadas por los cuerpos o naves humanas aún son tan limitadas que nos tomaría mucho tiempo salir del sistema solar. Ahora, pensar en llegar a otra estrella es bastante difícil. Voy a explicarle por qué. La Per- per- estrella más próxima a permíteme, nosotros, permíteme, sí, Agustín, vamos a hacer una pausita en este momento, ya antes de que nos abordes este asunto de la estrella más cercana. Vamos a saludar sí. a las personas que nos están siguiendo en este momento. Ahí está su prima, Verónica Sosa, en Ajá, un saludo. sintonía. La señora Socorro Jiménez también nos está acompañando. Muchas mamás por acá, la señora Claudia Villada, la mamá de los amiguitos Jerónimo Zapata y Sebastián. Tenemos a Jimena Carmona, estudiante, Gabriela Torrejano, que no se pierde transmisión, mi estimado Agustín. Ah, Está perfecto. Jenny Zapata, grado décimo, Claudia Villada nuevamente por aquí, la coordinadora también nos sigue en todas estas transmisiones en apoyo, también pues a toda esta dinámica que hemos tenido, Alejandra García, bueno, la rectora Alba también está siempre pegada allí, disfrutando de estos temas, la profe Miriam Quintero, mejor dicho, usted tiene ya también varios fanáticos y fanáticas aquí. Está Joana Valencia Flores, la profe Juliana, Sara Ospina, también estudiante nuestra, la señora Erika Álvarez. Ella es también una mamá que no se pierde transmisiones que nosotros vamos haciendo acá. Entonces, un saludo a todos los que están en este momento siguiéndonos en este tema tan interesante y vamos a continuar porque es que esto, mejor dicho, se pone, como lo habíamos mencionado ahorita, más interesante. Juan Pablo Avendaño, 300.000 kilómetros por segundo. Ahí nos lanzó el datico. Ahí le quedó todo sorprendido por el datico que se lanzó acá. Yo creo que va a esa velocidad también masticándolo en la mente, allá cómo puede asociar esa situación. Bueno, y No, recordarle como también pues la, a las personas, si tienen preguntas, aprovechen acá también alguna preguntita que tengan y que de pronto Agustín nos pueda ayudar a solucionar para que interactuemos entre todos acá. Entonces estamos hablando de las estrellas, hombre Agustín, yo quedé estrellado, continuamos, nos estabas diciendo algo ahí. no, pues como habíamos dicho desde el principio, saludar a uno por uno es difícil, por eso saludamos a la gran familia Juan Bernardone, que es una familia bastante extensa, en cabeza de una gran mamá, una gran rectora, la señora Albanelli Cañaveral. Tengo el placer de verla cada vez que va a las sesiones en el consejo, entonces un gran saludo para ella, un saludo, hombre, para la prima, la familia no podemos dejarla de lado, la prima y nuestro gran hermano y amigo Samuel. Don Samuel, un saludo especial para usted por allá. En la Y como le distancia. venía diciendo don Santiago, pues hombre, para no irnos muy lejos, estamos hablando de la estrella más cercana o la estrella más próxima a la Tierra, de ahí llegamos, nos devolvemos, no se preocupe que vamos a hablar del cielo cercano, pegamos en la estrella y nos devolvemos. La estrella más próxima tiene un nombre bastante curioso, es un nombre bastante con mucha imaginación, hago paréntesis para decir sarcasmo, es decir, los astrónomos tienen algo bien curioso y es que no tienen como mucha imaginación, mucha ciencia sí, poca imaginación. Entonces la estrella más próxima a la Tierra la llamaron Próxima, porque pues, si la estrella más próxima, próxima, Pero al menos le sale. pusieron la tilde. Como es en latín, entonces no aplicaba. Pero bueno. Qué salvada.
y Próxima está a 3.5 años luz. Es decir, la influencia de nuestra estrella, el Sol, es un año luz y nos faltarían 2 años y medio luz de distancia para después de salir del Sol llegar a Próxima. Entonces, las Próxima, no distancias es en el como universo próxima son... estación Sabaneta. No No tan es así. tan así. Entonces, por eso hablamos del cielo cercano y es porque de Próxima para allá estamos hablando de una cantidad de números de distancia que ya se sale incluso del manejo normal, que incluso hay que utilizar otras unidades porque ya años luz se queda corto. No vamos a hablar de nebulosas porque las nebulosas están lejísimos, 34, 50, 80 y más allá años luz de distancia. No hablemos de otra galaxia, porque otra galaxia, la más cercana a nosotros, estaría algo así como a 1,5 millones de años luz. Entonces, hablar ya de una galaxia a millones de años luz, ya eso es un cuento bastante curioso. Por ejemplo, Star Wars es una eh, recreación de una historia en una galaxia muy, muy lejana. Sabrá en cuál de tantas las galaxias muy, muy lejanas ocurrió la historia de Star Wars. No sé cómo hizo George Lucas para traerla hasta la Tierra, pero es una historia bastante fascinante. O Star Trek es una serie bastante especial porque nos lleva de paseo por el cielo, pero nosotros vamos a quedarnos en el cielo cercano. Cielo cercano, vamos a hablar la estrella, que es la madre de la insignia, es todo. El 99.999% del sistema solar es el Sol. Haga de cuenta, como nos ponían por ahí en algún momento en ciencias naturales, usted limpie el mugre que tiene la naranja, una naranja grande, limpie el mugrecito que tiene por encima, ese es todo el sistema solar y la naranja es el Sol. Es decir, el sistema solar comparado con el Sol prácticamente es nada. Es, Los que se es creen un mucho. accesorio. Sí, 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 no, y es que ni eso. Si usted junta todos los planetas del sistema solar y lo ponen al lado del Sol, queda una nada comparado con el Sol. Pero, sin embargo, en esta nada, comparado con el Sol, hay mucha actividad. A ver, hombre, Santiago, no lo voy a corchar. Le iba Muchas a hacer la gracias. pregunta de cuántos planetas son, pero ya no se la voy a hacer. Vamos a dar unos segunditos para que todos los niños y las familias hagan el cálculo y de pronto ahí en la interacción en Facebook Live nos comenten cuántos planetas son. En Y, y, unos mientras, segunditos, y mientras van haciendo la tarea, mi estimado Agustín, por aquí un sí, seguidor nos dice, nos pregunta que cuántas décadas, bueno, claro que es que ahí ya es eso, cuando hablamos de décadas estamos hablando de años terrestres, pero haciendo pues sí, como una similitud, una analogía, que cuántas décadas puede durar una nave espacial en el espacio y si la nave se oxida o no. O sea, porque si hay oxidación tendría que hablar de que si hay presencia de agua en el espacio. O sea, esta es una pregunta aparentemente sencilla, pero no tanto, tiene no, su sabor. le cuento que yo para poder responder esa pregunta tuve que haber trabajado 3 años en el planetario, que es de Parque Explora. Tuve que haber estudiado algo así como 5 años de universidad para tener bases para responder y haber chismoseado muchos documentales y muchos libros para poder darle una respuesta aproximada al asunto. O sea, Muy esto no bien. es algo que yo tampoco voy a decir pues que me la sé toda, no, a mí me falta muchísimo por aprender. Pues básicamente el cielo hasta el momento no tiene límite, entonces el conocimiento sobre el mismo pues tampoco lo tiene. Pero para responder aquí la pregunta puntual, cuando se empezaron a enviar naves al espacio, la Unión Soviética en aquel momento, que empezaron a explorar el espacio, luego Estados Unidos también envió sus naves y empezaron a ver que había oxidación, como bien lo dice, se empezaron a preguntar por qué. Por un lado, respondo, agua hay en todo el sistema solar, muchísima.
Hasta en el sol. Ojo, hasta en el sol. Porque es que cuando hablamos de agua, hablamos de una molécula, aquí está la química, una molécula que son dos componentes de hidrógeno y un componente de oxígeno. Si están unidos, lo llamamos agua. El estado, el estado de la materia en el que se encuentra esa agua, ya es otro cuento. Entonces, agua en el sistema solar hay por montones, pero quien oxida los metales no es el agua, es la radiación solar, el viento solar. El viento, bueno, el sol es una masa de gases de un estado de la materia que llamamos plasma, un estado de gases en movimiento continuo que tienen actividades de eyección. Eyección es que, como que, voy a decir algo muy feo, me perdonan los que estén cenando, por favor, bajen el volumen en este momento. No apto para personas que estén cenando. Exacto. No, y si tienen muchos escrúpulos, qué pena la analogía, pero es la analogía más puntual, las más precisas. Es como un estornudo del sol. Perdón, ya la dije, ya llegó. Entonces el sol de cuando en cuando estornuda y de su estornudo sale materia, o sea, eyección de masa coronal, eyección de masa de la corona del sol. Y eso empieza a viajar por todo el sistema solar y eso hace que, por ejemplo, los metales se vayan oxidando, vayan sufriendo una corrosión por esta actividad del sol, por este viento solar. ¿Qué se ha hecho? Buscar los metales más aptos para poder que resistan mucho más. Les cuento un cuento y es que no es que ahora se vayan a poner a bajar a punta de piedra los satélites, pero los satélites en gran parte tienen recubiertas de oro, porque el oro tiene mucha resistencia a la corrosión y a la radiación, entonces es difícil de que se vaya oxidando. Por ejemplo, entre las Voyager se envió un disco con información de la Tierra, que lo envió Carl Sagan, le envió la información en un disco de oro para que el disco llegara íntegro a cualquier parte del universo o con mayor integridad, que no se fuera oxidando y se fuera degradando en el viaje. Entonces, como tal, respondiendo a esa pregunta, agua hay mucha, pero la oxidación en el medio interestelar o en el medio, digamos, entre los planetas, donde la función o lo que hay allí es viento solar, es lo que corroe. La corrosión es por radiación, básicamente. Le cuento algo. En el espacio hay casi nada de densidad, pero hay algo, un poquito. Y hoy en día se están inventando naves con velas, así tipos barcos. Vamos a hacer la analogía de barcos a vela, estos que son impulsados por el viento, pero entonces ya son naves que van a estar digamos, por fuera de la atmósfera de la Tierra, esperando que el viento solar les pegue y las vaya empujando. Con que las vaya empujando de a poquito, esto cada vez va aumentando su velocidad y si bien en el primer mes va a 2 kilómetros por hora, llegará a 1 año o 2 años donde ya el viento solar la empieza a empujar y ya vaya a 24.000 kilómetros por hora. Entonces, cada vez va aumentando su velocidad y agradeciendo que hay muy poca fricción, entonces no hay nada que la detenga y se puede ir hacia muy lejos. Ese tema de las naves es una cosa fascinante, nos ha permitido descubrir muchas características de nuestros planetas vecinos. Ahí hablas de un término bien interesante que seguramente los amigos de 10º y 11 deben conocer ya y es la fricción. O sea que claro, esa fuerza que se opone, eso que roza pues como que se opone para que no, que la fuerza que se opone al movimiento. O sea que allá, o sea que estar en el espacio es como uno, a ver, si aguanta la temperatura, como caminar en un lago congelado e intentar frenar y con toda seguridad antes va a coger más velocidad. Yo sé que en la familia Juan Bernardone no ocurre esto, pero en mi época de juventud había mucho peladito dañado, eso que le encantaba empujarlo a uno en los descansos. Ah, no, en Bernardone no ocurre eso es verdad. Eso no ocurre, Juan Bernardone. Yo sé que esta familia
siempre es muy decente. Pero entonces, imaginémonos eso, dos niños con patines de hielo en un lago congelado. Entonces un niño, por maldad, empuja al de adelante. Pero como él tampoco tiene fricción, él tampoco tiene una fuerza que se oponga a él y que lo detenga, cuando él empuja a un niño hacia adelante, él se va en la dirección opuesta. Entonces, el empuje que le ejerció el uno, ambos lo Como que van a se repelen. experimentar. Exacto. Entonces, ¿por qué uno le queda tan difícil empujar un cuerpo en el espacio? Porque básicamente no hay de qué sostenerse. No hay una fuerza de fricción que le ejerza ese efecto contrario para poderlo sostener en un punto. Entonces usted jugar a que va a empujar el amiguito y usted se va a quedar en el mismo sitio, no va a ocurrir en el espacio. Si usted empuja al amiguito para que se vaya hacia adelante, usted se va a ir con la misma fuerza hacia atrás. O sea que ese es el Bueno, problema, que si un astronauta eventualmente no se amarra los arneses bien, o sea, mejor dicho, si no se amarra de la nave o de la estación, llórelo. No tiene cómo regresar. Pues, le queda digamos, difícil. Hay muchísimo por qué, digamos, que hablar a partir de ahí. Primero, ¿cómo hace un cuerpo como la Estación Espacial Internacional, la ISS por sus siglas en inglés, cómo hace un cuerpo de esos para sostenerse en el espacio y no caer a la Tierra? Resulta que hay un fenómeno que espero que el profesor de física más adelante se los explique un poco mejor. Hay un fenómeno y es que realmente la estación espacial siempre está cayendo a la Tierra, pero está cayendo a una velocidad programada, de tal manera que cuando la estación espacial le va a pegar a la Tierra se le quita, porque la Tierra se está moviendo. por el Entonces, movimiento de traslación. por movimientos, la Tierra tiene muchos movimientos, muchísimos, muchísimos. En este caso traslación, ¿qué va haciendo? Que yo le voy a pegar a la Tierra, pero la Tierra se me quita. Entonces le quiero volver a pegar a la Tierra, pero la Tierra se me vuelve a quitar. Entonces, cuando al final vamos a tener estos dos cuerpos interactuando, vamos a ver que un cuerpo está rotando sobre el otro. Y eso es lo que vamos a ver. Y realmente lo que está pasando es eso, que está programado la ISS para que caiga a cierta velocidad hacia la Tierra, de tal manera que cuando vaya a tocar la Tierra se le quite, porque la Tierra está en movimiento. ¿A qué velocidad va? Algo así como 48.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, si un astronauta sale sin estar bien sujeto, entonces va a ver cómo, digamos, que se impulse un poco, se suelta un poco de la nave, va Ajá. a ver cómo esa nave lo va a abandonar y cada vez va a estar más lejos y más lejos y más lejos y va a ser bien difícil, por no decir imposible, que vuelva a dar con la nave y va a ser bien difícil que entre a la Tierra. La Tierra tiene un cuerpo que nos protege adentro y afuera, la atmósfera. La atmósfera nos permite respirar los gases que nosotros necesitamos para todos los sistemas biológicos, pero también repele los cuerpos que vienen de afuera. Entonces es un escudo que cuando un cuerpo va a ingresar, esta atmósfera repele ese cuerpo y el cuerpo o sale en otra dirección o es quemado. Entonces un astronauta intentando ingresar, lo que hace es que se va a quemar, como ha pasado con muchas naves que ingresando de una manera equivocada se estrellan con la atmósfera y se queman. Y vemos esos cuerpos y los llamamos estrellas fugaces, los llamamos un bólido o los llamamos, pues, hay muchas maneras para llamarle, pero los más comunes serían, por ejemplo, eso, los bólidos, las estrellas fugaces, etcétera. Alguien nos preguntaba algo por aquí, por aquí es que aquí hay un cuestionario bien interesante, pero esa pregunta tiene que ver con que de dónde sale. Alguien nos preguntaba eso, que las estrellas fugaces o que esos cuerpos que se veían allá. Entonces, estás mencionando en este momento que desde la dinámica científica, porque es que yo me imagino que también es que uno casi no, las noticias que nosotros vemos diariamente, pues
giran en torno a temas muy cotidianos y muy que nos van, pero de esto se Y habla muy demasiado poco. cercanos como para ser amables. Exacto. Demas- Pero, por ejemplo, este tipo de cosas, pues yo me imagino que la NASA, pues que es como la entidad más cercana que tenemos acá en estudio del espacio y del cielo cercano, yo me imagino que constantemente está enviando naves y experimentos. Entonces es muy fácil también poder observar un cuerpo de esos, una estrella fugaz que decimos, por lo que estabas mencionando ahorita, el roce. Entonces ya ahí sí hay fricción, toda la fricción del mundo con ese eso, tema de la atmósfera y entonces por eso esa como cuando uno frota algo como para hacer fuego de manera primitiva, esa fricción exacto. genera calor excesivo y resulta quemándose como el que no llega a la curul en el Congreso. Ah, no, eso es otra cosa. Eso es otro tema y no entremos en esas profundidades que qué miedo. Sí, sí. Hombre, sí, le cuento, por ejemplo, hasta 1940, podríamos decir someramente que todos los cuerpos que veíamos como estrellas fugaces o bólidos eran cuerpos externos a la Tierra que le pegaban. Un pequeño asteroide, un asteroide, una fracción de un cometa que pasó cerca y dejó su basura. Luego, en unos 2 minuticos hablamos al respecto. Pero desde que empezó la carrera espacial, desde que empezó esa, comillas, competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, naves o cuerpos artificiales empezaron a salir de la Tierra. Y esos cuerpos artificiales empezaron a tratar de reingresar, porque vamos otra vez a la física, tenemos un efecto o una fuerza, que es la gravedad, donde el cuerpo sale, pero si no tiene la suficiente fuerza para escaparse de la gravedad de la Tierra, vuelve a caer. Cuando vuelve a ingresar, cuando vuelve a entrar, choca con la atmósfera y se genera entonces lo que llamamos estrellas fugaces. Vuelvo con mi advertencia. Y esto es caso real, o sea que no es que me lo estoy inventando para el caso, pero hay que decirlo. Tenemos por lo menos, digo tenemos porque es una cooperación entre muchos países en el mundo. Tenemos 6 astronautas permanentemente viviendo en la Estación Espacial Internacional. Esos astronautas siguen siendo humanos y siguen teniendo todas las actividades humanas. Hablo de actividades fisiológicas normales. Entonces, así como tienen necesidad de ingerir alimentos, pues también evacúan lo que ya no les sirve. Los Esas detritos. evacuaciones, exacto, esas evacuaciones se guardan, se capsulan en unas bolsitas que ya un sistema robótico de la nave tiene para hacerlo. La encapsulan en unas bolsitas, le extrae todo el agua posible y dejan ya unas masas muy pequeñas en esas bolsitas. Y esas bolsitas las liberan. Y cuando las liberan, chocan contra la atmósfera. Al chocar contra la atmósfera, la fricción Las quema. enciende esa bolsita, la quema, y nosotros vemos una estrella fugaz. Entonces, hasta 1940, los que vivían en aquella época les pedían el deseo a la estrella fugaz. Ay, estrella fugaz, cúmpleme este deseo. Y era un cuerpo externo a la Tierra que chocaba contra el planeta. Muchos hoy en día le piden deseos a las estrellas fugaces y posiblemente unas estrellas fugaces sea los detritus de algún astronauta De un que fue lanzado científico de contra estos. de un científico de esos. Vea, qué interesante, ¿no? Es que, mejor dicho, vea, ahí nos vamos dando cuenta de tantas cosas. Pero ahorita hablabas de ese asunto de la estrella fugaz, entonces desprendimientos de otros cuerpos más grandes. Eso también es viable, ¿cierto? Claro, Y de y pronto de hecho pensar en la es, diferencia de una estrella fugaz, de un cometa y de un asteroide. listo. Cuando hablamos de un asteroide, de un meteoroide, hablamos de un cuerpo pequeño relativamente que está dándole vueltas al Sol. Si este cuerpo estuviera dándole vueltas a un planeta, sería una luna.
pero como es un cuerpo pequeño, muy pequeño, amorfo, es decir, sin una forma determinada, tiene muchísimas formas, en fin, es amorfo. Perdóname, Y Agustín, está... me hiciste acordar de una vaina en la universidad, en mis años de zootecnia, cuando estuve ahí también, que alguien en decía aquellos tiempos. en esa época memorable, no, que eso era un organismo que tenía una forma amorfa que no tenía forma de nada. Algo así, algo así, algo así. Amorfo que no tiene Entonces, forma. si este cuerpo es muy pequeño, lo llamamos meteoroide, lo llamamos asteroide. Hay muchas, digamos, connotaciones que de pronto por el tiempo no me meto a puntualizar porque pues, nos quedaríamos mucho tiempo hablando sobre esto. Pero estos son cuerpos pequeños. ¿Cuerpos que salen de dónde? De, por ejemplo, lunas que han chocado y se han desintegrado. Planetas en el, digamos, en el sistema solar primario, hablamos de 4.500 millones de años en el pasado, lunas o planetas que se estaban formando chocaron y dejaron, esparcieron sus, digamos, parte de esa colisión, la esparcieron y quedaron como piedras volando en el espacio. Hay otros que son cuerpos congelados, porque vienen desde muy atrás, contienen gran cantidad de agua y que cuando se van acercando al Sol se empiezan a derretir. A estos cuerpos con gran cantidad de agua que se empiezan a derretir cuando se acercan al Sol y que empiezan a dejar una estela detrás, los vamos a llamar cometas. ¿Qué es un cometa? Es un cuerpo de mayor tamaño, es un cuerpo con una gran cantidad de agua, pero lo que llamamos agua sucia, es decir, agua con muchos elementos. Tiene carbón, tiene silicio, tiene una gran cantidad de elementos que forman rocas, piedras. Entonces, cuando pasa un cometa y aquí está la órbita de la Tierra y un cometa pasa por la órbita de la Tierra, en esta parte que es el camino de la Tierra queda basura, piedras de gran tamaño de diferentes elementos. Entonces, ¿qué hace? Aquí está llena de basura y la Tierra más adelante pasa por esa región, por la región donde el cometa le dejó basura. Y tenemos una lluvia de estrellas. Entonces, ¿qué es una lluvia de estrellas? Una lluvia de estrellas básicamente es la Tierra, el planeta Tierra, barriendo la órbita, limpiándolo de la basura. Cuando hablo de basura, no hablo de los residuos sólidos que nosotros generamos, sino de las rocas que quedan, por ejemplo, con el paso de un cometa por la órbita de la Tierra. Entonces, al limpiar lo que hace es que se estrella la Tierra con esos residuos y se genera una lluvia de estrellas. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos lluvia de estrellas para este mes. Tenemos las cuadrátidas, ya pasaron. Porque, Agustín, en ese caso, por ejemplo, entonces la lluvia de estrellas está asociada a la estela, que es como creo que le dicen a lo que deja el cometa, ¿cierto? A la estela, Sí. ese camino que deja. O sea, la lluvia de estrellas, el fenómeno de lluvia de estrellas tiene que ver necesariamente con el paso de un cometa. Pero, o sea, no es muy común. Por lo No es muy general, común. lo más probable es eso. Por lo general, sí. ¿Por qué? Porque es el cuerpo que contiene una gran cantidad de elementos conglomerados, digamos, compactos en sí mismos, que cuando se acerca al Sol se empieza a derretir y se empiezan a liberar. Entonces, hagan de cuenta usted meterle arena a un bloque de hielo y cuando este bloque de hielo se derrite, va dejando esa arena dispersa por todo el lugar. Entonces, por lo general, las lluvias de estrellas se relacionan con el paso de cometas. Y lo llamamos de una manera o de otra, dependiendo, otro tema, esto da para mucho, Santiago. Mucha cosa. Se le llama de una u otra manera, dependiendo de la región del cielo, ojo a la palabra, región del cielo o constelación de donde vemos venir esas estrellas. Cuando yo hablo de región del cielo o constelación, quiero decir
que el cielo está dividido en regiones y a esas regiones las llamamos constelaciones. Entre las constelaciones están las constelaciones del zodiaco, Aries, Tauro, Leo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a alguien se le ocurrió porque ese es otro tema, como lo estás diciendo, pero así por encima, a alguien se le ocurrió darle nombre a esa, digamos, alineación de estrellas. Primero, si usted sale a ver un cielo despejado, un cielo estrellado, y me dice que está viendo un escorpión, yo por lo menos o lo llevo al oftalmólogo o lo llevo al psicólogo. Porque... no se ve nada. No se ve. Lo que uno hace es, con la imaginación, unir puntos al azar y recrear desde la imaginación una figura. Estas figuras las utilizaban los antiguos navegantes para describir el cielo y guiarse mientras estaban en el mar. Si usted no tiene brújula, si usted no tiene GPS, si usted no tiene un mapa y usted está en el mar de noche, ¿usted cómo hace para ubicarse? Si usted no conoce del cielo, chao, se perdió, porque el mar es muy cambiante y usted tiene que estar siempre guiado por algo. Entonces los antiguos navegantes crearon un sistema, un tipo de mapa, y que todos lo pudieran ver y en todo momento. Entonces, si está de día, ven el mapa principal, que es la luz del sol. Uno se guía por el sol, sabe dónde está, por dónde sale, por dónde se oculta, y entonces, con base en eso, tenemos norte, sur, este, oeste. Pero de noche, que el sol está en otro lado, necesitamos la ayuda de las estrellas para ubicarnos. Y si esas estrellas no le damos un significado, se nos olvida. Nosotros tenemos entre las memorias un tipo de memoria que es emocional. Entonces se crea una historia para que yo recuerde esa imagen. Yo asocio una historia con una imagen y es mucho más fácil recordarla. Entonces digo, claro, Orión, el gran guerrero que luchó contra el león, que mató a miles y miles. Ya no estoy hablando de una acumulación de estrellas en un punto específico, sino que estoy hablando de un guerrero con una historia, con una mitología que me permite recordar el león, el escorpión, que es visible, por ejemplo, en estas noches cuando la lluvia nos deja. Por aquí es muy poquita la oportunidad que tenemos de ver esos fenómenos. Siempre que anuncian algo, yo he visto esa curiosidad, siempre que anuncian va a pasar el cometa no sé qué, plum, llueve. O amaga que va a llover, o se pone bastante cargada la atmósfera con nubes y todo eso. Entonces toca más bien asociar las nubes y hacerle formas, imaginar formas en las nubes, como para no quedarse uno muy decepcionado pues del evento astronómico. Los astrónomos en el trópico, en la zona del planeta donde estamos, le llaman a eso que el astrónomo tiene una herramienta perfecta para llamar nubes, que se llama telescopio. Cada que un astrónomo saca un telescopio, aparecen las nubes. Pero le tengo una solución para eso, y perdón la cuñita, yo ya no trabajo en Parque Explora ni en el planetario, pero entonces hago la cuñita. Para eso tenemos los planetarios. Los planetarios se crearon para primero aprender del cielo. Hoy todavía, por ejemplo, en la estrategia militar se aprende del cielo, pero ya también tenemos la ciencia aprendiendo del cielo. Y es un buen sitio para uno recrearse y aprender esas historias con las cuales los navegantes se ubicaban hace más de 2000 años. Entonces, invitados todos cuando ya tengamos la oportunidad de visitar el planetario o incluso por seguirlo por redes, presentan unos programas bastante especiales para darnos a conocer cómo está el cielo esta noche. Hombre Santiago, yo creo que ya va siendo hora de dar la respuesta a la pregunta que hice hace un momento. ¿Cuántos planetas son? Espérate, que estamos viendo por aquí que unos me dicen que 15, que 25. Vamos a ver quién le pegó. A ver por aquí. Por acá nos dijeron que 8. Hombre Santiago, ¿usted a cuál le pega? ¿A cuál le va? ¿Con cuál número se queda usted? Yo entendía que eran 9.
Sí. Entonces me uno a los 8, al chavo del 8. Hombre, Santiago, le cuento. Se redefinió lo que es llamar planeta por allá en el 2006, si no estoy mal. Entonces empezaron a ver quién cumplía con esas características. Uno, que fuera redondo o lo más redondo posible. Yo me Una estoy volviendo esfera, un planeta. esferoide. Entonces, que fuera redondo en lo posible. Que tuviera una órbita alrededor de la estrella. Es decir, que diera una vuelta alrededor de la estrella, no alrededor de otro cuerpo distinto. Y tres, que la órbita que recorra esté limpia de suciedad, es decir, que no tenga ningún cuerpo de gran tamaño. Hago la salvedad porque la Tierra, por ejemplo, se estrella con pequeñas partículas, pero no hay un cuerpo de gran tamaño que esté estorbando en su órbita. Resulta que se pusieron a analizar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, cumplían con esto. Pero hubo un pequeño señor, muy bonito él, don Plutón, que en una parte de su órbita, una órbita muy extensa, de casi 10.000 años, 10.000 años terrestres, se demora Plutón en darle la vuelta al Sol. En una parte por allá de su órbita hay unos cuerpos de gran tamaño que pueden, en el momento dado de que Plutón choque con esos cuerpos, pueden robarle masa a Plutón. Entonces crearon una categoría que son los planetoides. Tenemos 8 planetas y cada vez se descubren más planetoides. La lista ya va como por 20 y tantos. Son muchos planetoides. ¿Por qué? Porque hay muchos cuerpos con más o menos esféricos que dan la vuelta al Sol, pero con una órbita muy sucia, es decir, con cuerpos muy grandes con los cuales se puede chocar. Y puede perder hasta perderse, pues digamos, perder la Sí, trayectoria claro, y salir del sistema. claro. Y Plutón, digamos, está supremamente alejado del Sol, entonces la influencia que le hace el Sol, si bien todavía hay, ya es mucho menor. Y con la interacción de Neptuno y ahí cerquita, muy posiblemente en pocos miles o millones de años, Plutón pueda salirse del sistema solar o ingresarse hacia el sistema solar y Más cercano. pegarse y chocar y chocarse, por ejemplo, contra Júpiter, que ha pasado muchas veces. Cuerpos del tamaño de Plutón estrellándose contra Júpiter. Dicen que Júpiter es nuestro escudo, nuestro hermano mayor, el que nos protege, porque muchos de los cuerpos de gran tamaño que le están apuntando a la Tierra se encuentran con Júpiter, que es de mucho mayor tamaño, entonces por gravedad los desvían y los absorbe Júpiter y la Tierra se salva. Estoy Nosotros bien con estamos aquí muy... estoy bien con el dato, Agustín, perdóname, 800 veces la Tierra, si es por ahí, el tamaño de Júpiter, Vamos aproximado. vamos a evaluarlo, porque vamos depende de dónde estemos haciendo la medida. Por ejemplo, si hablamos del Sol, el Sol es 109 veces más grande que la Tierra. ¿En qué medida? Si yo pongo la Tierra en la cintura del Sol, entonces yo, para recorrer toda la cintura del Sol, ¿cuántas tierras necesita? 109 tierras. Entonces, por ejemplo, en esa medida, vamos a ver que para ustedes darle la vuelta a Júpiter con tierras no son sino como 50 y tantas. Bueno, el número se me escapa en el momento, pero no son tantas. Ahora, ¿cuántas, si Júpiter fuera una bolsa, cuántas tierras cabe allí? Ahí sí podemos hablar más o menos de unas, o sea, vamos a depende de cómo hagamos la medida. Entonces, dependiendo de cómo miremos esto, sí, ¿cuántas tierras le puedo yo meter a una bolsa del tamaño de Júpiter? Ahí sí le voy creyendo. Que más o menos es eso, el dato no lo tengo exacto, pero es fácilmente investigable. Hombre Santiago, le cuento.
¿cuántos planetas tienen lunas? ¿Cuántos planetas tiene? Lunas. La Ah, luna la luna es un satélite natural, sí. es decir, es un cuerpo que va dando vueltas alrededor de un planeta, un satélite natural. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cuántos planetas? Si ya tenemos el dato de que son 8 planetas, ¿cuántos de estos 8 tienen lunas? A ver qué nos dicen los seguidores en este momento. Que yo recuerde, entiendo que Saturno tiene lunas, Júpiter también, la Tierra, creo que Venus también tiene, espere, no, todos deben tener lunas, no, cuerpos alrededor. En algún momento se creyó que todos los cuerpos tenían lunas, pero resulta que tenemos unos amiguitos muy cerca al Sol, Mercurio y Venus, y la influencia del Sol es tan fuerte sobre ellos que es muy difícil que estos cuerpos, que estos planetas contengan lunas, Se las porque arrebata ahí de mismo. tenerlas se las llevaría, se les arrastraría el Sol. Hay muchísimas más explicaciones al respecto, pero vamos a contar que tienen lunas de la Tierra hacia atrás, contando adelante como que fuera el Sol y atrás hacia la salida del Sol. Entonces, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y también sabemos que nuestro planetoide favorito, Plutón, tiene una luna, Caronte, que es casi del tamaño de Plutón. Entonces uno la llama Plutón y Caronte, pero eso es una interacción ahí de dos cuerpos de casi el mismo tamaño que es bastante curiosa. Uno sabe que la luna le da la vuelta a la Tierra, pero en Caronte y Plutón, tanto Plutón le da la vuelta a Caronte como Caronte le da la vuelta a Plutón, entonces es un sistema dual donde realmente el movimiento es bastante abrupto. Otra de las características o posibles razones que lleve a que Plutón salga del sistema solar. Exacto, muy bien. Hombre Agustín, una racha de preguntitas en este momento para no dejar insatisfechos a nuestros seguidores en este momento, digamos Adelante. como muy breve así Sí, sí, entonces, ahorita habíamos hablado de la lluvia de estrellas, nos preguntaban si sí. cada cuánto hay lluvia de estrellas, entonces una razón era cada que pasaba un cometa, pero no siempre es así. ¿Cuándo más ocurre? Tenemos durante el año varias lluvias de estrellas. Enero, las que recuerdo de memoria, enero, julio, agosto, noviembre, diciembre, o noviembre sobre todo. Y es porque cuando la Tierra va dando la vuelta alrededor del Sol, en esta región de la órbita, cometas que pasaron en algún momento por allí dejaron residuos y vamos a tener entonces que la Tierra pasa y quita una parte y al año siguiente pasa y quita otra parte y cada vez que pase va a dejar menos, pero cada vez que pasen nuevos cometas sobre la órbita de la Tierra van a dejar nuevos residuos. Entonces estas pueden variar, pero de memoria no le voy a decir pues cuáles son exactamente porque de memoria no las tengo. Sé que a principio de año hay algunas, sé que sobre la mitad del año y finales del año están como las principales, pues, como las de mayor brillo. Ahí sí los invito realmente, y qué pena no decirles el dato exacto, pero los invitaría a que hagamos esa Esa consulta. consulta. No, pero tenemos un buen punto porque al menos unos meses de referencia como para uno estar atento, porque ahorita entiendo recientemente ocurrió una lluvia, incluso creo hacia los últimos días de agosto, por el lado del 2023, Sí, hubo un asunto, incluso pasó un cometa, había un cometa por ahí que pasó cerca, pero ya sabemos las medidas astronómicas, qué tan cerca es que están. Uno nada más ve el rayito, como acá, como el rayito de luz. te Solamente cuento que sí, cuando hablamos cerca, no necesariamente es como cuando uno se tropieza o se golpea con alguien hombro a hombro. Cerca es que hay una posibilidad de que de pronto se desvíe y le pegue a la luna. O sea, la luna está muy cerca a la Tierra.
Hay otros mucho más cerca que puede ser que ingresen al planeta. Pero también hablamos cerca a 2 o 3 distancias a la Luna. Es decir, la distancia de la Tierra a la Luna, tomémoslo como una medida de distancia, Ujú. que son algo así como 400 kilómetros, si no estoy mal. En fin, ya me perdí la cuenta. No, de hecho, son más. Y vamos a ponerlo varias veces esa distancia. Vamos a ponerlo unas 3, 4 veces y esa sigue siendo cerca de la Tierra. Cuando Sí, un cuerpo esté a menos de la distancia de la Luna, ya ese cuerpo es muy peligroso. ya mejor dicho, ya tienen que entrar otros mecanismos, me imagino, de defensa, pues en caso de generarse una amenaza. Pero a propósito, Agustín, tenemos, por ejemplo, ya que estás hablando de esas distancias, no sé si recordás de pronto el dato a Marte. Alguien nos preguntaba que cuál es, bueno, no, cuánto se demora, pues habla de años. Alguien nos decía de cuántos años se demora una nave en llegar a Marte. Le cuento una noticia fantabulosa, sobre todo para los que están por allá, digamos, en segundo, tercero de primaria, que son nuestros futuros científicos. Para el año 2030-2033 se supone que llegaría la primera instalación de humanos en Marte. Hoy en día, bajo el sistema dinámico, hoy en día, cuando Marte está lo más cerca posible a la Tierra, una nave se demora 6 meses en ir. ¿Cuál es el problema? Que mientras la nave sale de la Tierra y llega hasta Marte, Marte se ha movido con respecto a la Tierra. Entonces, si ya esa nave que llegó a Marte se quiere regresar a la Tierra, inmediatamente, Ya le cuesta digamos, más. toco allá y me regreso, ya se demoraría en el regreso algo así como 2 años y medio. Entonces, la idea es que si vamos a llevar humanos, o si la civilización humana va a llevar humanos a Marte, es para que por lo menos vaya y se quede una temporada, y si se va a regresar, sea al tiempo después, casi 2 años y medio, después de que la Tierra vuelva a estar cerca a Marte, o de que Marte vuelva a estar cerca a la Tierra, para que otra vez en el regreso se demore unos aproximados 6 meses. Entonces, eso va a tener una dinámica cambiante, pero cuando están más cerca, el dato es ese, 6 meses aproximados. 6 meses aproximados. Vea qué interesante. Y en eso de las distancias, alguien nos decía por aquí, ¿por qué, por qué la distancia entre dos galaxias se mide en años luz? Yo creo que pues, es una medida, digamos, como para poder manejar, pues de cierta manera tener una asociación mental eh, de distancias, como cuantificarlo, porque realmente pues es Claro, demasiada, demasiada la distancia. es que es mucho más fácil yo decir que, por ejemplo, que una cancha de fútbol mide de largo 100 metros, a decir cuánto mide una cancha de fútbol en centímetros o en milímetros. La cantidad es mucho mayor. Si yo le digo cuántos nanómetros hay en una cancha de fútbol, eso es un número impresionantemente alto. Entonces, si usted tiene una unidad de distancia o una unidad de tiempo que cada vez le permita abarcar un mayor tamaño, entonces es mucho más práctico manejarlo. Por ejemplo, en años luz, que manejarlo en kilómetros, porque el número sería increíblemente alto. Sería Si no astronómico. estoy astronómico, perfecto. Si no estoy mal, es algo así como que un año luz son 9 billones de kilómetros, si el cálculo y la memoria no me falla. Entonces, hablar de 9 billones de kilómetros multiplicado por 2 o 3 millones de años luz que hay de esta a otra galaxia, la cifra realmente se aumenta demasiado. Para no manejar cifras tan grandes, se crean unidades mayores que abarcan mayor distancia. Claro que sí. Tiene mucha lógica el asunto. Bueno, eso yo creo que los que nos siguen están siendo, creo que ahí están fascinados. Tenemos en este momento 50 personas. Ahorita había un poquito más, pero ya de pronto por la hora, cierto,
van llamando las últimas obligaciones del día, pero entonces yo creo que podemos ir pensando, vamos a terminar de responder, digamos, un par de preguntas más que nos hacían por acá y podemos también ir para que dejemos tema para la próxima, en una próxima oportunidad que nos puedas acompañar, ojalá podamos hablar de las otras cositas más específicas, de pronto podamos hablar un poco de la luna, de estos fenómenos de las alineaciones planetarias y en fin. Nos pregunta alguien que si la atmósfera es caliente. No, es fría. Es fría, Es ¿cierto? muy curioso. Es muy curioso este fenómeno, pero bueno, o mejor, le voy a responder no es fría, es un depende. ¿Depende de qué? Depende de la altitud a la que la midamos. La atmósfera es aquella capa de gas que está inmediatamente después de la superficie hacia afuera del planeta. Desde la superficie de la Tierra hacia afuera, toda esa capa de gas es atmósfera. Es decir, cuando vamos a la playa y tomamos el sol y estamos acostados sobre, digamos, en un colchón inflable en el mar, tomando el sol, y aún ahí respiramos, pero sentimos que el aire es cálido, eso que estamos respirando y sintiendo allí es atmósfera cálida por el sitio donde está. Y a medida que se va alejando de la superficie de la Tierra, la atmósfera cada vez es menos densa y cada vez es más fría. Podríamos decir Entonces, también que el espacio exterior es frío. Sí, es bajo cero. El espacio aquí, el espacio cercano, el espacio dentro del sistema solar, puede estar por debajo de unos 30, 40 grados, es decir, 30 o 40 grados bajo cero. Cuando nos vamos alejando cada vez más, se va enfriando cada vez más y puede llegar, este número lo van a conocer algunos que ya estén manejando unidades Kelvin. Casi que llega a los 273 grados centígrados bajo cero. Como decir la temperatura del nitrógeno líquido. Parecido. Entonces, un cuerpo en el espacio fácilmente y rápidamente se congela. Qué interesante. O sea que, mejor dicho, entonces ahí está asociado por qué un astronauta, que alguien también nos preguntaba esto, por qué un astronauta tiene que usar el traje allá cuando sale de la Tierra. Vamos a pararnos en un instante en la Luna, con la imaginación. Si está de noche en la Luna es un cuerpo que no tiene atmósfera, o la atmósfera es tan delgada que, digamos, la despreciamos en este momento. Entonces, ¿qué pasa? No hay presión de los gases nos presionan y nos tienen con la forma que tenemos. Al no haber presión, el cuerpo explota. Entonces, si no hubiera un traje espacial presionando y comprimiendo el cuerpo, el astronauta explotaría. Los líquidos se mantienen líquidos por la presión que hay. Si no hay presión, los líquidos se evaporan. Entonces la sangre se empezaría a ebullir y a evaporarse. Si está en la parte oscura de la luna, es decir, donde no le está dando el sol en el momento, entonces la temperatura estaría bajo cero. Entonces es una situación muy curiosa, porque usted tendría una sangre ebulliendo, pero un cuerpo congelándose. Todas las trazas de agua que tenga sobre su cuerpo se estarían congelando mientras la sangre huye. Eso es una situación bastante tétrica si la queremos imaginar. ¿Qué pasa si el astronauta, en vez de estar en la parte oscura de la luna en el momento, se pasa hacia la parte donde le da el sol? Que ya la temperatura se sube abruptamente. Y entonces, en vez de congelarse, lo que pasa es que se quema por radiación y el cuerpo prácticamente no hablemos de se incendia, pero sí se quema como una quemadura de radiación. De pronto hay una serie bastante difícil para los chiquitos, muy recomendada para los más grandes, Chernobyl, para que más o menos se evidencien qué sería una quemadura del sol por fuera de la Tierra. Es una quemadura de radiación, así se vería. Difícil ese asunto, mejor dicho.
o sea, lo que estás diciendo en este caso también se aplica a los aviones. Cuando hablamos de la presión que ejerce el traje sobre el cuerpo para que no se desintegre, es más o menos en una escala, pues me imagino que menor, porque no está Sí, tan lejos, pero el avión se presuriza por dentro para que no se desintegre de cierta manera, pues para que no haya esa... Me imagino que sobre todo para la claro, respiración, porque habrá poco oxígeno ¿no? allá por... Y para nosotros mismos, nosotros tenemos unos ciclos fisiológicos regulados por la presión. Cuando usted cambia de altitud, usted normalmente vive en la costa y se va para el Nevado del Ruiz o se va para el Nevado de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estamos hablando de un cambio de 3.000 metros, usted le da varios problemas, le da vómito, le da mareo, en fin, ese cambio, ¿y es por qué? Porque hay un cambio de presión y ese cambio de presión el cuerpo lo siente feo, lo siente maluco, lo enferma. Entonces, ¿qué hace una compañía aérea para que todos los pasajeros no lleguen mareados, no lleguen, digamos, enfermos desde su ciudad de origen a su ciudad de destino, habiendo pasado por sitios de menor presión? Presurizan el avión relativo a la presión de la ciudad de donde sale. Entonces, la presión interna del avión va a ser igual a la presión de la ciudad de donde salen. Y en el camino empiezan a regular presión, la van cambiando poco a poco, regulándola a la presión de la ciudad de destino, para que el cambio sea lento, gradual, y el cuerpo no lo vaya sintiendo fuerte. Y que la presión de un espacio por donde vuelan los aviones, que es muy baja, no lo vaya a afectar, no vaya a afectar a un pasajero. Entonces lo que hace una compañía aérea es pensar en el pasajero para que llegue lo más cómodo posible, porque si no, realmente sería bastante lamentable y trágica la experiencia de viajar en aviones. Qué interesante, todo tiene que ver con todo. Ahí funciona la ciencia para la explicación de tantos fenómenos que, pues gracias a Dios tenemos ciencia para poder entender toda esa grandeza y toda esa, eso sí lo podemos decir, pues el tema de la creación misma, ese orden universal que hay, que se ve complejo, pero que hay que irlo por partes, ¿cierto? Por partes lo vamos entendiendo de la mejor manera. Bueno, vamos a mirar por acá, hombre Agustín. Yo creo que, bueno, yo voy a dejar por acá, quedaron unas preguntitas pendientes, pero yo creo que va a ser el abrebocas para, como mencionábamos ahorita, tengamos tela para cortar en un próximo encuentro, porque veo que las personas están pues creo que han quedado pues muy satisfechas con esta conversación y porque son escasas conversaciones hablando del tema y a veces también tenemos pues poca posibilidad de tener una persona que nos hable con tanta propiedad de estas dinámicas. Entonces, yo te voy a proponer, pues primero agradecerte pues el ratico porque también estás en tus ocupaciones y esto, pero la comunidad pues lo agradece mucho y creo que ha sido un encuentro bien interesante. Queda la antesala, como lo digo, para una próxima y no, seguimos hablando de estos temas tan fascinantes. Esto es una cuestión bien encarretadora. Entonces, hombre, Agustín, yo creo que podemos ir dándole como conclusión a este encuentro y de una vez la invitación para que sigamos dialogando en una próxima oportunidad. Agradecerle pues también a quienes nos siguen en este momento porque son pues la razón de ser valga la redundancia allí, de este tipo de experiencias, hombre Agustín. Claro, no, muy agradecido con toda la familia Juan Bernardone. Un especial saludo nuevamente a la rectora Albanelli Cañaveral. Un saludo especial a este hombre Santiago por permitirnos estos espacios. Yo soy un apasionado, entonces me perdonarán si en algún momento cometo alguna imprecisión o se me escapa algún dato. No soy un científico especializado en astronomía, simplemente soy un apasionado de la astronomía. Desde muy pequeño me entusiasmé por esos temas. Yo trato de dar a conocer lo poquito, lo mucho que yo he aprendido en mi vida, porque eso es apasionante también. Compartir los saberes, yo creo que es una
responsabilidad humana, uno aprender no para uno, sino para uno y todos aquellos que estén interesados en conocer. Y no, siempre a la orden y siempre dispuesto. Con todo gusto estaremos por aquí hablando sobre esos temas y todos los temas que nos inviten y que estén a nuestro alcance, pues claro está. Por supuesto, claro que sí. Entonces ahí está, vamos teniendo en cuenta eso. De pronto hablaremos en una próxima sobre toda esta dinámica ya planetaria, alineaciones, el movimiento de la luna, las fases. Hay muchas cositas. Entonces ahí queda también cordialmente invitados todas las personas que nos estuvieron siguiendo hasta este minuto, hasta este momento. Y pues despedirlos a todos. Nuevamente muchas gracias y muchas gracias Agustín. Y hasta una próxima oportunidad.